hola a todos, buenos días, buenas noches por acá. Bienvenidos al segundo capítulo de Hablando Latino Podcast. Todavía no hemos escogido el nombre, ahora que lo pienso. Cuando lo suba creo que ya lo tendremos por ahí. Espero sea muy interesante para todos ustedes y les dé una idea de lo que vamos a hablar hoy. Estamos Ana y yo como siempre y por acá les traemos a Luis Fernando, que es un invitado que tiene muchísimo conocimiento en un tema que es tan importante para todas las personas que emigramos, que por eso lo queríamos traer acá, para que con todo su conocimiento nos diera como una pista y nos ayudara de pronto a sentirnos a todos como más identificados y más cómodos con muchas cosas que sentimos cuando emigramos. Entonces, bueno, pues Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Luis. Claro que sí. No, Manu, Ana, muchas gracias por la invitación. Entonces les cuento muy brevemente quién soy. Mi nombre es Fernando Mogollón, ¿cierto? Soy psicólogo, terapeuta, llevo más de 10 años haciendo consulta particular, virtual, presencial, y soy el fundador de Andamos.life, que les cuento muy brevemente. Es una plataforma que conecta a todos los hispanohablantes del mundo que viven fuera de su país y que buscan terapia psicológica online con terapeutas que estamos ubicados acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, Andamos Live es un portal de contenidos, tenemos redes sociales, la página, ¿cierto? Como con contenidos de interés, pero es principalmente el punto de contacto entre la comunidad hispanohablante que quiere buscar terapia psicológica en español. Como les dije hace un momentico, la idea de hoy es escuchar un poquito de qué es lo que le pasa a las personas que emigramos. Sé que hay procesos completamente diferentes, pero también me imagino que hay algunas cosas similares. Bueno, no sé mucho del tema, pero sí he visto un poquito la página de Andamos y todo, y he leído varias cosas con las que yo me siento identificada y a veces eso ayuda. Esa tranquilidad de decir, ah, no estoy loca, menos mal, no soy solo yo, es más gente. Entonces creo que eso es lo que queremos que se lleven hoy de acá, escuchar, a ver si se identifican, si les ha pasado y de pronto empezar a ver qué pueden hacer al respecto. Sí, lo que tú dices, Manu, todos pasamos por situaciones diferentes y vamos a hablar un poco como de esas crisis que nos da el momento en el que estamos en un destino nuevo. Bueno, ¿Ok? entonces no siendo más, Fernando, queremos empezar preguntándote cuáles son las tres razones más comunes por las que las personas llegan. Pues primero es importante como tener en cuenta, ¿no? Que Andamos Live surge justamente con el objetivo de atender a la población hispanohablante que ha emigrado a otros países. Entonces, sí, efectivamente, hay una serie de fenómenos que se repiten en los motivos de consulta de los pacientes que llegan a nosotros, ¿cierto? Entonces, el primero de ellos es, diría yo que pacientes que ya llevan varios años viviendo en el extranjero, que en algún momento por situaciones de la vida que van ocurriendo se sienten como sin rumbo. Es decir, tuvieron que cambiar muchas veces sus metas, su profesión, de pronto han tenido alguna dificultad a nivel de pareja y se encuentran en un punto en donde dicen, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cierto? Ya no me puedo regresar a mi país, pero tampoco sé cómo seguir adelante. Entonces, ¿esto qué genera? Hay una cierta crisis de identidad, ¿no? De hacia dónde voy, qué quiero con mi vida, un momento de estancamiento. Y ahí, pues claro, afloran un montón de preguntas sobre el estado emocional, qué quiero hacer, cuáles son mis skills, cuáles no lo son, ¿no? Y en estos casos, bueno, sin duda que a veces hay estados depresivos o momentos difíciles en donde la persona simplemente siente que necesita una ayuda. Ese sería el primero. Sí. Lo segundo, creo que tiene que ver con las parejas jóvenes, principalmente madres, ¿cierto? Que han emigrado a otro país, no tienen una red de apoyo, es decir, familiares, amigos, etcétera, y están en las labores de tener una familia en un país nuevo, en las labores de crianza. Entonces son madres jóvenes que, digamos que como que el piso se les mueve mucho por la experiencia en el extranjero y buscan una ayuda. Entonces ahí estamos Claro. nosotros también. Eh, y yo diría que la tercera razón tiene que ver con soledad, con una experiencia de soledad profunda y de desconexión, ¿sí? Pasa mucho con personas, por ejemplo, que son trabajadores itinerantes, nómadas digitales, gente que trabaja en fuerzas militares, que es gente que tiene que moverse mucho en términos geográficos, pero llega un punto en donde dicen es que no,
no pertenezco a ningún lugar, no soy de ningún lugar, no soy de ninguna cultura, no me siento perteneciente a ningún grupo, ni de amigos, ni de familia, vivo viajando, trabajando, pero, o sea, ese belonging como que se pierde. Por Claro. supuesto, esto evoca una serie de malestar, digamos, malestares de diverso tipo, y por eso consultan con nosotros. Claro, claro. La primera y sobre todo que yo en este momento estoy pues como en plena segunda emigrada y que empiezo a pensar como que uno, claro, al momento de irse tiene que ser flexible en muchas cosas. Por ejemplo, en términos laborales, decir, no sé, en este momento tengo que ponerle una pausa a mi carrera profesional, a mis sueños, porque tengo que sobrevivir. Y claro, pasa el tiempo y claro, cualquiera se pierde, ¿no? Queda como, ¿qué? ¿Y ahora? Yo era algo hace unos años y ahora. Sí, sí, Es verdad. sí. Yo creo que por nuestros contextos, la primera y la tercera es con la que más nos sentimos relacionados. De pronto a mí me pasa un poco más con la tercera. De hecho, en nuestro anterior episodio hablamos un poco de cuál es ese lugar en el mundo y a veces mientras que tú lo vas descubriendo, te sientes un poco perdido, ¿sí? Porque hablábamos de que nosotros, pues sí, ahorita somos más nómadas y de pronto no estamos destinados a estar en un solo lugar, sino que siempre vamos cambiando. Entonces, como que eso también puede ser para las personas un momento de crisis y digamos que para mí también lo ha sido como tratar de encontrarte dentro de diferentes lugares al momento de emigrar. Entonces también me parece muy interesante este tercer punto. Que es bueno para navegar esas situaciones. Digamos que no, te puedo decir que no hay una receta Ok, que sirva para todas las personas, ¿cierto? Porque claro. cada persona pues es única, pero además cada persona pierde el rumbo de una manera muy particular. Yo creo que un primer paso es que yo diría que para cualquier persona, cualquiera, que decida ir a vivir a otro país, yo creería que es mandatorio pensarse así, acceder a algún tipo de herramienta que pueda ser la terapia, que pueda ser la introspección que permite el yoga o la meditación, pero alguna herramienta que te permita pensar, porque es una situación de un cambio tan fuerte y tan distinto en donde vas a enfrentar muchos retos emocionales. Y me parece que creo que el principal error en esos casos sería considerar que no necesitas nada a nivel de tu crecimiento psicológico, que todo es externo, o sea, que todo es el trabajo, el dinero, las amistades, lo de afuera, ¿sí? O sea, creo que nunca deberíamos desechar que el primer trabajo es dentro nuestro. Ahora, si hablamos del tema de sin rumbo, es difícil, para cada caso es diferente, pero creo que es importante poder hacer un paralelo entre cuáles fueron los motivadores que me llevaron a salir de mi país, poder cotejar, compararlos con el hoy, Claro, empezarnos a preguntar, por ejemplo, ¿por qué vine realmente? ¿Que vine realmente porque quería escapar de mi familia, de mi contexto, de mi situación? ¿Vine porque quería aún empezar de cero? ¿Vine porque simplemente necesito más dinero y pensaba que yéndome era la alternativa? ¿O vine por una meta para conseguir. netamente profesional? O sea, Sí, poner un paralelo y poder decir cuáles fueron los motivos por los que me vi. Y hoy, a la vuelta de unos meses o años, ¿se mantienen esos motivos? ¿O he descubierto que tal vez no, que han cambiado? ya. Eso que acabas de decir es muy importante porque hay veces que uno llega con unos objetivos, pero eventualmente cuando llegas a otro espacio, a otro lugar, de pronto puede que esos objetivos cambies y te des cuenta ya que lo que querías antes de pronto no es lo mismo que quieres ahorita y se vuelve a veces un poco ese conflicto y empiezas a darte cuenta que los retos son nuevos, los retos son diferentes y es el punto en el momento en donde hay veces que uno necesita acudir a ayuda o tener herramientas para poder sobrellevar todos estos problemas. Claro, y también en el momento, pues ya entrada la situación, pensar y entender el objetivo de las cosas, creo que uno lo puede ayudar a tomar la decisión o pues tomar un camino que ayude a manejar eso, ¿no? Con el tema de la soledad, yo siempre he pensado como que es algo muy, muy común en, pues que nos mencionabas que era la tercera razón, ¿no? Que es algo que pasa mucho cuando uno sale. ¿Hasta qué punto es o debería ser aceptable para una persona? Pues primero, diría que no hay que satanizar la soledad, es decir, hace Claro, parte de la experiencia del ser humano, ¿sí? Y es una experiencia, es decir, que puede ser muy enriquecedora, ¿sí? O terriblemente angustiante, es decir,
Depende Sí, mucho del sujeto, de la situación, ¿no? Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta y es que cuando estás en tu país de origen, hay cosas que están allí implícitas, dadas, o sea, como for granted, y no eres consciente de ellas. Es como el aire que respiras. Es vital para vivir, pero no eres consciente de que lo necesitas, simplemente lo estás respirando de forma permanente. ¿Bien? Y eso tiene que ver con el entorno, nuestras relaciones, con lo conocido, básicamente. Pero cuando lo conocido te lo cambia, cuando ese oxígeno deja de estar y pasas a otro ecosistema totalmente distinto, pues cosas dentro tuyo se empiezan a mover y es muy posible enfrentarnos a la soledad. Entonces, ¿qué es lo primero que diría? Bueno, primero no es una emoción negativa. Y si el sentimiento de soledad se vuelve abrumador, se vuelve incómodo, te perturba, debe ser porque hay algo de tu personalidad que probablemente no habías observado, atendido, escuchado. Y la soledad te está llamando a escuchar. ok. Entonces, no sé, de golpe nunca me había dado cuenta que me hacía falta tal cosa. Nunca me había dado cuenta que la frustración me es difícil enfrentarla si estoy solo, sola. ¿Sí? Nunca me había dado cuenta que no puedo aprovechar el tiempo cuando me siento solo, por ejemplo, que no puedo sacar el mayor provecho, aunque quisiera. Ok. O puedo descubrir lo opuesto, puedo descubrir que te hace más productivo, que te hace trabajar mejor, que saca recursos de ti que no esperabas que tenías, pero los tienes. ¿Crees que las personas que emigran están más propensas a enfrentarse a sí mismos como muchas cosas que no, pues que uno en la comodidad no ve de sí mismo? Uf, absolutamente. De hecho, quisiera mencionar varias, ¿no? Primero, cuando llegas a un lugar, la expectativa nunca corresponde con lo que encuentras. Tú No, tienes un sueño de lo que puede ser Hungría, España, Indonesia, y llegas y no es nada de eso, es otra cosa. Total. Entonces, ¿eso qué pasa? Te confronta con tu autoestima. Digamos, ¿qué me hizo viajar? ¿Por qué quise viajar? ¿Qué me motivó realmente? Si eres una persona que tiene un cierto orgullo y te enfrentas con algo que es totalmente distinto, te confronta con ese orgullo, justamente. claro. Te pone a prueba. Es como si tu autoestima lo pusieran a prueba. Segundo, cuando hay temas familiares irresueltos, que están como dormidos, tú llegas a otro país y empiezan como burbujitas a explotar. ¿Qué es la relación con mi padre, con mi mamá, conflictos familiares, el padre o la madre que no estuvo en algún momento, ¿no? Si en algún momento eso fue un vínculo que estuvo quebradizo, cuando llegas a otro país eso empieza como a removerse en el interior. ¿Qué otra cosa ocurre que pasa mucho? Y es que hay, digamos, puede haber una crisis de identidad, ¿no? Es decir, cosas que me hacían ser lo que soy, ahora no están. Ejemplo, yo me identifico porque juego fútbol, tengo este tipo de amigos, voy a este tipo de fiestas, estoy en este tipo de universidad, vivo en este tipo de barrio, me caracterizo por, pero son muchas cosas externas. Entonces, cuando llegas a otro lado y desaparecen esas cosas externas, entonces yo con qué me identifico. Preciso, empezamos a hablar de algo que íbamos a preguntar ahorita, que era qué es normal sentir. Yo creo que Manu y yo nos estábamos riendo, nos hemos sentido súper identificadas con absolutamente Todas, todo lo que acabas de decir. Con todas, sí, yo creo que en todas ciertos las puntos uno empieza anteriores. a sentir cosas diferentes. Creo que algunos lazos cuando tú sales se rompen y hay otros que se conectan un poco más. Lo que tú hablabas de la familia, como hay cosas que pueden ser negativas. En mi caso, creo que me uní más con mi familia. Cuando tú estás acá ni siquiera te das cuenta que estás al lado de ellos o como que no eres consciente de las cosas que tenías antes. Entonces sí, hay lazos que se rompen y otros que se construyen. Y lo bueno de emigrar es que te puedes dar cuenta de esas cosas que antes no habías podido sentir y te empiezas a enfocar un poquito más en lo que sientes y por eso empiezan las crisis, porque uno lo pone a pensar un poco más y a indagar qué es verdaderamente mi propósito y lo que estoy haciendo. Sí, siento que también Total, impacta mucho a la familia, ¿no? También, o sea, en mi caso es al contrario. Obviamente tiene un impacto gigante en mí, pero en mis papás ha tenido un impacto muy grande, independientemente de cómo, no sé, tener un plan diferente, estar haciendo algo que ellos no estaban pensando, ha sido un impacto muy grande para ellos.
y ha sido difícil para mí entender que es algo de ellos y no mío. Te iba a preguntar, que ya hablamos de las cosas que son normales sentir. Yo también sé, soy consciente y reconozco la importancia de tener terapia, pero ¿en qué momento crees que uno debería pedir ayuda? Es distinto para cada persona, pero voy a tratar de hablar, digamos, de lo más global posible, ¿no? Yo creo que un primer elemento es cuando la vida se hace como que no puedes disfrutarla, ¿cierto? O sea, hay algo está pasando que tiene que atenderse. En segunda medida diría cuando el manejo de emociones ya se hace muy difícil. Ejemplo, Ok, rabia, tristeza desmedida, muchas veces desidia, ¿no? Como rechazo. Es decir, si hay una emoción predominante por mucho tiempo que no puedes manejarlo, yo creo que eso sería importante. Culpa, por ejemplo. Sentimiento de culpa que es tan común y tan difícil también de manejar, ¿cierto? sí, Sí, A eso, digamos, yo agregaría también cuando hay algún punto que de forma, o sea, que de forma repetida no ha podido tener resolución. ¿A qué me refiero con punto? Un tema laboral, un tema de relación de pareja, mm, ¿sí? Un tema de ubicación geográfica. O sea, cuando hay un punto que no puede resolverse y que es como muy recurrente, ahí hay algo. O cuando, por supuesto, hay un evento, eso ya sería la cuarta, cuando hay un evento determinante, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa con sus hijos, algo pasa que es como muy específico. Ah, bueno, y me faltó uno que también es importante y es el de la pérdida de la funcionalidad. O sea, cuando ya estás, cuando ya estás perdiendo la capacidad de hacer lo que funcionalmente es elemental. Ejemplo, levantarte, hacerte el desayuno, hacer el aseo de la casa, rendir con tus labores del trabajo, ¿sí? Tener una vida social más o menos activa. O sea, todos esos componentes son como nuestra funcionalidad en la vida cotidiana. Cuando perdemos la funcionalidad, ahí algo está pasando. Que todo momento de crisis siempre es una puerta para el cambio. Muchas veces es un cambio que no sabemos cómo asumir, que no podemos aceptar, pero es un cambio. Y cuando llegas a otro país, destapas tus maletas, llegas al primero, está, le dices, tengo pensado vivir acá 2, 3, 4 años, lo que pueda, veremos qué pasa. Es una puerta para el cambio. sí, Pero en esos momentos de apertura y de cambio, es importante poder reconocer nuestra propia vulnerabilidad para trabajar desde allí. claro. Yo siento que yo siempre he creído, no sé si esto es el, creo que esto sí es el karma y si no lo ves corrigiendo, pero siempre he creído en que a uno siempre le llegan las mismas cosas en la vida hasta que no aprende de una u otra forma. Entonces sí pienso que cada vez que nos enfrentamos a las mismas cosas, cada vez uno tiene que dar un paso atrás y decir que no he aprendido, que me sigue pasando y pienso que empezar a hacer terapia es una forma muy buena de empezar a cambiar muchas cosas. me siento muy identificada con absolutamente todo lo que los dos acaban de decir, pero sí creo que todas estas experiencias te dan como esa resiliencia para poder seguir adelante y poder darle espacio a nuevas otras, a que lleguen a tu vida. Creo que lo que tú dices, lo primero que uno tiene que hacer es la aceptación, y con la aceptación ya puedo tomar el siguiente paso, que puede ser o pedir ayuda o, no sé, contarle a un amigo, hablar, porque sé que a muchas personas, por la soledad y por el orgullo también lo que tú dices, piensan que pueden resolver esto solos y creo que uno siempre, o es muy bueno acudir a alguien más también cuando uno lo necesita. Yo quisiera mencionar un segundo elemento que es súper clave y es que un proceso de terapia y poder entrar a un proceso de terapia no quiere decir que nosotros seamos patología, seamos enfermedad. Y nosotros que vamos a terapia, hablo por mí también, probablemente no estemos en el rango de lo que en un libro te dicen que es una patología. Sí. También como una forma de prevención y no de acción.
puede ser Sí, una buena opción. totalmente, 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 claro. Bueno, ahora sí quería preguntarte qué errores cometemos cuando nos vamos, cuando estamos tomando la decisión que hace que las cosas sean más difíciles. Lo primero es pensar que es una experiencia que solamente se soluciona con los recursos del afuera. Ejemplo, el título que obtengo, el trabajo que obtengo, el lugar en el que vivo, el dinero que tengo. O sea, esos recursos tangibles del afuera, pensar que en ellos está toda la solución y todo mi desarrollo en ese otro país, no es por ahí. El reto es principalmente psicológico y la gente se da cuenta años después. Eso será lo primero. Lo segundo, no negar las emociones. Muchas veces sí me duele, sí me golpean el orgullo, sí no me imaginaba que fuera a ser así. Sí pensaba que era una persona y resulté siendo otra. Y que cuando las negamos, aparecen por otro lado, a veces Total. empeoradas, ¿cierto? Otro punto que yo creo que sería clave es no asumir que ese mundo que dejamos y esas relaciones que dejamos atrás ya se olvidaron de nosotros. Entonces, si yo asumo eso, por consiguiente, también corto las relaciones. A eso agregaría también poder siempre cuestionarse cuáles son los motivos que me trajeron acá y cuáles me sostienen realmente. ¿Sí? Por ejemplo, yo quise venir porque pensaba que este lugar iba a ser mejor para mi familia, digamos. Y ahora lo que me sostiene acá, no lo imaginaba, pero ahorita lo que me sostiene acá es ahorrar un dinero para devolverme a Colombia y comprar allá una finca y tener allá una pensión. No lo sabemos. Pero si esos objetivos han mutado desde el día 1 hasta el día 300, es porque algo ha pasado dentro de tuyo. Y eso es algo que hay que atender. ¿Qué más Listo. diría? Pero creo que hay otro punto clave y es, esto requiere una dosis de humildad importante. Y es también saber que es muy probable que tengas que reconfigurar metas y planes. Reconfigurar metas y planes y objetivos. Y eso va a poner a prueba tu capacidad de decidir Sí. y de ser plástico. ¿Qué me refiero con plástico? Con plasticidad. Es decir, con flexibilidad para ir modificando metas, acuerdos, objetivos, situaciones. ¿Sí? Sí, Porque a veces salimos de nuestro país con un lugar, con un plan súper rígido, súper libreteado, y luego resulta que la vida es otra. ¿Sí? Real. totalmente. Y eso no necesariamente va a ser negativo. No es posible el crecimiento personal, profesional en el exterior si no empieza a ser un crecimiento desde adentro. No va a ser posible. Las cosas de afuera no te lo van a proveer. Sí, Sí, no. yo quiero hablar de tres conceptos. El penúltimo, que hablaste sobre esos motivos que me sostienen o que me dejan de sostener. Este último de la plasticidad y también el de los límites. Como siento que estos tres se unen para una pregunta muy importante que en un punto yo me he hecho y supongo que otras personas también lo han hecho y es cuándo significa rendirse y cuándo es una decisión sabia quedarse. Okay. Pues mira, es difícil dar una respuesta que aplique para todos los casos, Claro. porque pues, cada persona enfrenta situaciones tan diferentes, en donde es muy difícil. Por darte un ejemplo, tú puedes haber terminado un doctorado, ¿cierto? Eh, y no logras encontrar una residencia en ese país, pero te sale una súper buena opción en Colombia que no esperabas. Bueno, puede ser. Pero a otra persona le puede pasar que, no sé, tiene una esposa, tiene dos hijos, eh, 15 años cada uno, y luego hay una Claro. ruptura, y las raíces empiezan a llamar a esta persona, siente que no hay futuro allí. O sea, doy dos ejemplos súper diferentes para decir que realmente no existe una única respuesta, ¿sí? Que aplique para todos los casos. Lo que sí me parece súper importante es que si los pensamientos de permanecer o no permanecer están en la mente de la persona, que los pueda atender a través de un proceso Claro. de terapia, a través de, bueno, la herramienta que considere. Puede haber otros. Digamos, la terapia es lo que yo practico y lo que conozco. Ok. Usualmente cuando empiezas a perder el sueño, por insomnio, y esto va más de un mes,
Es porque tu mente, algo dentro tuyo está tocándote la puerta y te está diciendo, hey, algo Yo está estoy pasando, hablando dormida. algo está pasando. Y yo creo que ese es un punto como para decir, bueno, ya esto hay que sentarnos a pensar. Claro, claro, sí, sí, sí. A veces hay que parar y escucharlo. Yo ahorita, con esta llegada acá que fue como tan fuerte, creo que aprendí y nunca tenía una política frente a eso. Yo me vine para Dubái el año pasado y volví. Fue una decisión que tomé, o sea, no fue de un momento a otro, tomé la decisión de volver y en ese momento se sintió correcta y está muy bien. Y ahorita que volví acá, volví con un objetivo y tantas cosas han pasado que también me lo he preguntado y aprendí como, para mí, o sea, lo que me ha servido como de guía para tomar la decisión es ponerme límites de qué estoy dispuesta a sacrificar y qué no. Yo, Manuela, no voy a sacrificar mi salud y para mi salud es tener mi tiempo y poder cuidarme con la comida, con el ejercicio, y poder vivir cómoda. Si yo en un momento no tengo plata para poder ir al supermercado y comprarme una fruta y tengo que comprarme una sopa instantánea, es hora de volver, porque para mí, Manuela, estoy dañándome por quedarme acá. Entonces, o sea, como a punta de que eso ya es muy personal. Yo he vuelto y no he sentido que me he rendido y también me he quedado así en situaciones difíciles y no pienso que volverse a rendirse. También volver, dentro de mi experiencia personal, es más tomarse una pausa para lo que dice Manu, como volver a replantear tus objetivos y darse cuenta que de pronto uno puede hacerse la vida más fácil en otros lugares cuando uno tiene las cosas claras. Claro, 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 que la persona pueda establecer cuáles son los límites de eso que resulta sí, innegociable. Claro, claro. Porque si algo pasa en el proceso de decisión es porque hay un enredo en la mente que la propia persona no logra desenredar. Y ahí sí creo que el proceso Ujú. puede ayudar mucho. ¿Crees que todo el mundo debería alguna vez en su vida experimentar una emigrada o como una experiencia internacional? Pues mira, alguna vez Dirías, un amigo me decía, ya luego yo lo confirmé, pero ya que todo viaje largo es como una especie de psicoanálisis. Sin darte cuenta, es como termina siendo terapeuta, con todos los estrellones y todas las virtudes y todas las cosas maravillosas que pasan, que también pasan, muchas. Es tanto el aprendizaje emocional que se vuelve casi terapeuta. No sé si tanto como para vivir en ese otro lugar, pero definitivamente para, como experiencia, sin duda. Digamos, al final, después de toda la experiencia amarga, dulce, maravillosa, etcétera, al final nadie te quita lo bailado. sí. Y eso es un valor intangible que le da sentido a la vida. Ah, Ana, Sí, totalmente, y estoy muy de acuerdo con Fernando. Viajar te da la oportunidad de conocerte en diferentes aspectos que tú nunca imaginaste y lo mismo también conocerte por medio de otras personas. Por lo que decíamos también lo mismo en el anterior episodio de que normalmente siempre estamos en el mismo contexto y salir sí. nomás de lo que estás acostumbrado a vivir y de las mismas personas de las que estás rodeadas te va a obligar a nuevas experiencias y a retarte a ti mismo a hacer como, pues a conocerte y a experimentarte. Entonces, totalmente, yo siempre lo voy a recomendar. Por eso es que hago Hablando Latino, por eso es que hacemos este Mm, podcast, porque lo recomiendo 100% y me apasiona y creo que es la forma, o bueno, la forma más interesante de conocer tu camino y de conocerte a ti mismo. Y Manu, la dejo para seguir. cerrar. Ah, no, yo también. También lo mismo Sí. que Ana, o sea, por dos. Por eso es que hacemos esto. Pienso que Ujú. cuando uno crece y siempre está en el mismo lugar, no es fácil diferenciar qué soy yo y qué en realidad son las personas alrededor mío. Y llegar a un lugar completamente diferente donde uno está solo y uno empieza a ver, o bueno, a mí me pasó, empecé a ver y a decir tantas cosas que yo hacía en Colombia que no era yo, eran las personas alrededor mío. Y pues prueba de eso es como volver a encajar. Quería decir como que siento que cada uno de los destinos va a sacar algo de ti que no lo conocías, porque cada uno de los destinos va a ser un contexto diferente y vas a conectar con diferentes culturas, diferentes tradiciones y por eso también es importante no solo estar en un lugar, sino también moverse por muchos.
Y bueno, ya en forma de cierre, nosotros tratamos siempre de preguntar un poco como de herramientas que le puedas recomendar a las personas. Herramientas a la mano. Claro, 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 claro. Eh, yo creo que es importante poder tener un registro de las emociones que vas atravesando, ¿sí? Eh, Porque nosotros vivimos el día a día, pero nunca nos preguntamos qué vivimos y qué sentimos con las experiencias que recién acaban de pasar. Entonces, algo así como llevar una especie de diario que te mantenga consciente de realmente qué has vivido y qué te ha pasado, qué has sentido, puede ser algo muy útil. Ahora, la frecuencia la puede establecer cada persona, pero mínimo yo diría 2 veces por semana. O sea, eso es súper importante. Sí, También cada cierto tiempo, cada mes, hacer esa evaluación. ¿Cuáles fueron los motivos que me han traído y cuáles me sostienen ahora? sí, Y tanto la coherencia como la incoherencia entre esos drivers, esas motivaciones, te va a decir algo tuyo, totalmente. Diría que también poder contar con personas, o sea virtual o presencial, o sea, que estén pasando por situaciones similares a las tuyas. No tienen que ser amigos profundísimos del alma, pero poder contar con personas con las que sientas que compartes algo. sí, O sea, por supuesto, si llegas a un lugar como súper desconocido y haces amistades entrañables, pues maravilloso. Pero usualmente eso claro, toma tiempo. Y mientras esto se desarrolla, creo que está perfecta, o sea, está muy bien poder tener vínculos, aunque no sean súper profundos. No necesariamente, pero sí con alguien, con una comunidad, con ese otro con el que compartes algo. verdad. Súper claro. Bueno, Sí, sí, sí. buenísimas las herramientas, las voy a aplicar. Sí, 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 muchas Gracias. gracias. Creo que nos sentimos súper identificados con todo y espero las personas que nos escuchen también. Bueno, nada, espero que todo lo que hablamos hoy a muchas personas los haga sentir lo que dijo Ana, identificados, que hayan visto algo de lo que les ha pasado por acá, porque como dije al comienzo, a veces eso ayuda a escuchar y decir, esto me pasa a mí, saber qué podemos hacer al respecto. También creo que hay muchas herramientas para saber qué hacer antes de viajar, qué hacer uno durante viajar y entender que no solo es un paseo, no solo es una maestría, no solo es un nuevo trabajo, un curso de inglés, es algo que va mucho más allá. Y creo que uno solo se da cuenta de eso cuando lo experimenta, o de pronto hasta no, pasa momentos muy difíciles y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, creo que todo este conocimiento sí puede ayudarnos a ver un poquito más hacia adentro y hacer que toda la experiencia sea más enriquecedora. Muchas gracias, Sí. Fernando. Me quedé sin Por casa cierto, donde vamos a decir. dejar toda la información y todos los datos para que ustedes puedan contactar también con Andamos, con Fernando. Mm, Pedir su cita. Claro que sí. Pues por último, pues nada, quiero agradecer a Manu y a Ana pues por la invitación, ¿no? Sé que están haciendo una comunidad que es muy valiosa para la gente que está viajando. Y, y no hay nada como tener una iniciativa que salga de uno mismo, ¿no? Conectar así con la gente, entonces me parece súper, pues que con Hablando Latino se puedan conectar con otra gente. En cuanto a Andamos, pues como les digo, digamos, yo hago parte del equipo terapéutico de Andamos, pero somos varios terapeutas. Así que nada, pues los invito a que consulten nuestras redes, nuestra página, y pues, si alguien está interesado, pues puede contactarnos. Claro que sí. Sí. Acá abajo queda, allá abajo queda todos los links, toda la información. sí, Si nos están viendo en YouTube o en Spotify, los mandaremos a alguna parte en donde encuentran toda esta información. Suscríbanse, denle like, escríbanos en los compartan. comentarios de qué quisieran que habláramos, a quién quisieran escuchar, algún destino, cuéntenos qué opinan, hablamos mucho, o qué, que hablemos menos, lo que sea. Gracias por Sí, vernos y nos gracias por vemos pronto. escucharnos. Creo que en el siguiente vamos a hablar de Canadá, así que quédense acá Sí, pegaditos. siguiente Canadá, Gracias. así que gracias por escuchar Hablando Latino Podcast y nos vemos en un próximo episodio.